Hola a todos, es un honor contar nuevamente con la presencia en el primer ciclo de conferencias sobre narrativas democráticas, desafíos y alternativas en sociedad, política, comunicación y tecnologías digitales desde América Latina. Este evento es posible gracias al esfuerzo del equipo de proyecto de investigación, con el valioso respaldo de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, y nos alegra profundamente compartir este espacio con ustedes. El objetivo de estas conferencias es que este espacio sea un lugar abierto de intercambio de ideas y reflexión crítica. Por eso les extendemos una cordial invitación a participar activamente durante cada sesión. Estaremos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook, Democracia 21-23, y allí podrían seguir nuestras presentaciones, enviar sus dudas, comentarios en tiempo real. Sus aportes son fundamentales para enriquecer esta conversación, así que esperamos que disfruten de cada conferencia y que este ciclo represente una experiencia formativa, crítica y colectiva. Las temáticas que abordamos son esenciales para comprender sobre todo nuestro urgente presente. Y bueno, sin más preámbulos, le reiteramos la bienvenida y gracias por escucharnos. Hoy tenemos el honor de presentar la conferencia titulada La desobediencia civil como discurso democrático, a cargo del maestro Carlos Eduardo de Tavira Leve- Leveroni, perdón. El maestro Carlos es maestro en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y licenciado en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente se desempeña como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras por la UNAM y en el área de organismos y sistemas internacionales de educación, así como docente de filosofía social en el Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana. Su trayectoria académica incluye la publicación de diversos artículos en revistas nacionales e internacionales, abordando temas como la filosofía política, la teoría de la democracia y la desobediencia civil. Recientemente ha sido integrado como asesor de la ANUIS en temas de derechos humanos y cultura de paz, y se encuentra realizando su investigación doctoral en filosofía moral y política por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Nos complace enormemente contar con su participación en este estilo de conferencias y le invitamos a escuchar y reflexionar activamente sobre esto. Así que sin más, le cedo la palabra al maestro Carlos. Adelante, maestro. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, primero por la gestión. Agradezco mucho al doctor Alberto Ruiz, que también es un gran impulsor de este proyecto, y también muchos otros integrantes que están por acá y a todas las otras conferencias que han habido de temas muy diversos, porque sabemos que hablar de democracia es hablar de muchas cosas, por lo cual yo decidí hablar de un tema que he estado trabajando desde hace algunos años, que es la desobediencia civil, eh, que por sí mismo el nombre nos dice muchas cosas, pero me gustaría dilucidarlo con más claridad, porque es algo que hoy nos atañe muchísimo. Tenemos estudios de movimientos sociales muy recientes, pero algo que también es importante es hablar de desobediencia civil. Yo decidí titularla de esta manera, desobediencia civil como discurso democrático, que es, vaya, un título dividido en tres partes, que podemos analizar en tres partes. Primero, qué es la desobediencia civil. Después, cómo esto puede ser un discurso, ¿no? ¿Qué entendemos por discurso? Y por tanto, si es un discurso, ¿cómo puede ser un discurso democrático? ¿O qué haría que este discurso fuese democrático? Entonces, esos tres niveles que están en el propio título son la manera en que lo abordaremos. Trataré de ser de la manera, trataré de hacerlo de la manera más clara, la manera más sintética que puedo hacer en este tipo de medios. Y sobre todo lo que me encantaría es generar diálogo, ¿no? Hay personas que nos están siguiendo en Facebook y que nos van a seguir en la transmisión en vivo, y más adelante también cuando se publique, pues sería muy importante recibir comentarios, ¿no? Primero, dividiendo toda mi presentación, haré una breve síntesis de cómo se ha conceptualizado la desobediencia civil, porque es un concepto filosófico, pero también es un concepto jurídico, podemos llamarlo también sociológico, es decir, hay muchísima investigación al respecto, hay muchos tratamientos. Trataré de hacer una síntesis muy breve, también por si a alguien le interesa adentrarse en este tema, sepa qué autores y autoras recurrir, ¿no? Este mapeo yo lo he hecho, pues, a lo largo de unos años, pero creo que
que a cualquiera nos vendría bien ya tener esta parte digerida y saber qué se ha dicho de la desobediencia civil. Después, como ya decía, cómo esto puede entenderse como un discurso, que es un poco el aporte que yo quiero hacer, ¿no? Cómo podemos leerlo como un discurso, qué entiendo por discurso, qué metodologías podríamos adquirir para leer esto como un discurso y finalmente cómo interpretarlo y vamos a hacer análisis de algunos casos. Yo voy a tratar de poner aquí en pantalla algunos ejemplos de cómo yo puedo leer desobediencia civil como un discurso y cómo tratar de interpretarlo sin caer, por ejemplo, en injusticias de interpretación o exageraciones, ¿no? Esa es la tercera parte. Y ya finalmente trataré de redondear por qué lo considero democrático o por qué es parte de la esencia democrática. Bien, si hacemos una breve genealogía de cómo se ha estudiado este concepto de desobediencia civil, muy por el principio, a quien se dice que acuña este término es David Thoreau o Henry David Thoreau, un ensayista norteamericano eh, que más que un filósofo es un ensayista, alguien muy crítico, que en el contexto, imagínense ustedes, en el contexto de la guerra Estados Unidos-México, él siendo norteamericano, él se propone ejercer una resistencia ciudadana a la invasión a México, siendo él norteamericano entre otro tipo de injusticias que él veía en Estados Unidos, por ejemplo, con los impuestos y otro. Y entonces escribe un pequeño libro, un pequeño ensayo llamado así, Desobediencia Civil. Sin embargo, su concepto de desobediencia civil es muy similar a lo que hoy en día llamamos una abstención o por conciencia, por ejemplo, una objeción de conciencia. Yo no estoy de acuerdo, entonces no lo hago, como una acción individual a partir de la cual yo pongo sobre todo mis principios y no acato la norma. Veremos que este concepto se va a popularizar en Estados Unidos, sobre todo como una forma de resistencia individual. Sin embargo, la propia historia política, sobre todo en Estados Unidos y ya después en Latinoamérica, Europa, etcétera, va a llevar a reflexionarlo como un acto colectivo. Tenemos un hito, por ejemplo, el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, sobre todo Martin Luther King Jr., fue un importante recuperador de este concepto de desobediencia civil, como este acto de resistencia por medio del cual la población afroamericana, ¿no? La población negra, resistió a la segregación y más bien propuso igualdad en derechos civiles y romper con el segregacionismo, ¿no? Entonces retoman el concepto, lo toman como bandera, ¿no? Lo postulan como esa forma de ejercer algo que en, teoría política pues existen dos formas de la relación con el Estado, ¿no? Input y output, ¿no? Input es pues, lo que el Estado le da, digo, perdón, output es lo que el Estado da a la población e input lo que la población puede hacer al Estado. Entonces, la desobediencia civil en este sentido va a ser una forma input, desde cual la sociedad puede ejercer presión, ¿no? Hacer política fuera de la institucionalidad. Eh, Ello llevó a que pensadoras como Hannah Arendt, que saben ustedes que vivía en ese momento como exiliada en Estados Unidos, donde hizo la mayoría de su obra, John Rawls, Michael Walzer y otros pensadores norteamericanos y no norteamericanos. Hannah Arendt, recuerden que es alemana, que estuvo ahí en Estados Unidos, sobre todo porque era judía, después del Holocausto, pues decidió hacer su vida allá. Empiezan a reflexionar esto que estaba sucediendo, la desobediencia civil, ¿qué nos dice? ¿Es positiva, es negativa, debería prohibirse? Pues está prohibida de facto porque es desobedecer las normas, pero tiene legitimidad moral, tiene legitimidad política desobedecer. Entonces va a haber muchos libros que van a empezar a hablar de esto. Por ejemplo, de Hannah Arendt está La crisis de la República, de John Rawls, La propia teoría de la justicia, que es su libro más importante. Tiene un muy buen apartado sobre desobediencia civil. Creo que es parte del núcleo de la teoría de la justicia de Rawls. Walzer igual tiene muchos ensayos de esto. Y bueno, para, para no hacer el cuento muy largo, hasta ahorita estamos viendo que esta discusión está solamente en el circuito norteamericano, ¿no? Solo los estadounidenses reflexionan sobre qué es la desobediencia civil. Sin embargo, no es un fenómeno estrictamente estadounidense, es un fenómeno que sucede en todos los estados democráticos. Entonces, hoy en día, y ahí ya no estoy yendo al pasado, hoy en día es un tema muy discutido por autores como Robin Selicates, como Candace Delmas, William Smith,
Scheuermann, Erin Pineda, que si rastrean a cada uno de estos, son de diferentes países. Tenemos europeos, bueno, franceses, alemanes, norteamericanos, ¿no? También en Latinoamérica se ha discutido ya mucho más. Estamos hablando de un tema en común porque cuando un Estado democrático que tiene sus mecanismos de operación, tiene sus mecanismos para el cumplimiento de las normas, para el ejercicio, por ejemplo, de la justicia, etcétera, no funciona o no cumple esa función, ¿qué hacemos, no? Si solamente por medio del sufragio se puede ajustar o qué podemos hacer. Entonces, yo lo que voy a hacer es resumirles toda esta discusión que yo les recomiendo que si les interesa, entren en ella, es muy interesante. Hay muchos debates que no es nada más una cuestión filosófica muy elevada, ni mucho menos, no, estamos hablando de algo ciudadano, algo que atañe a la mayoría. Primero, ya no hablamos de una cuestión individual de objetar, no quiero yo hacer eso que el Estado me pide, bueno, el gobierno me pide que haga, o esa ley no me parece justa, entonces no la cumplo. No, estamos hablando ya, y esto lo propone Hannah Arendt y después todos los demás que ya mencioné, una acción colectiva. La desobediencia civil es estrictamente una acción colectiva. Esto quiere decir que es coordinada. Parte de la población, no importa si es mayoría, minoría, muchas, pocos, parte de la población se organiza, decide no acatar una norma, decide romper una regla o romper un mandato. Esta diferencia es importante porque una cosa es lo que dice una ley y otra cosa es, por ejemplo, un mandato del Poder Ejecutivo. Tienen cualidades diferentes, pero cualquiera de los dos puede ser desobedecido. Pero primera condición es colectivo. Segundo, reivindica esencias constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? No es solo desobedecer por desobedecer. Por ejemplo, no quiero pagar impuestos porque no quiero. No, no vamos por ahí. Hablamos de que yo estoy desobedeciendo porque quiero privilegiar algo que es una esencia constitucional. Por ejemplo, la libertad. Yo, en virtud de la libertad, puedo o decido no seguir esa norma, ¿sí? Pero en el fondo de mi decisión está privilegiar el propio Estado de Derecho, o privilegiar las propias leyes, o privilegiar el propio orden democrático. Esto quiero dejarlo muy claro. No es nada más desobedecer por desobedecer. Si yo decido, porque ya podríamos entrar en una discusión que sería, bueno, desacatar una ley es crimen. ¿Cuál es la diferencia entre el crimen y desobedecer civilmente? Lo que lo hace civil, por eso se llama civil, es que mi desobediencia tiene un motivo. Y mi motivo es reivindicar, por ejemplo, en este caso, la democracia. Luego hablaré de eso más profundamente. Va directamente hacia la autoridad. ¿Mm? Es una cualidad de las democracias. Esto lo dice Jürgen Habermas. Lo dice de esta manera. Imagínense ustedes, si ustedes han vendido una joya, oro, etcétera, sabrán que los joyeros tienen una piedra con la que raspan y definen si es oro o no es oro. Esa piedra se llama piedra de toque. Bueno, la piedra de toque de una democracia, según Habermas, es que permita cierto ejercicio de la desobediencia civil. ¿Por qué? Porque sí, la democracia tiene sus instituciones, tiene sus reglas del juego, tiene formas de operar, por ejemplo, se toman las decisiones por medio de elecciones, después hay representantes, estos representantes actúan en uno u otro espacio, pero no son suficientes. El Estado tiene procesos de autoajuste. Cuando está mal hecha una ley, cuando está mal hecha una reforma, pues en cierto momento se reforma, ¿no? Entonces el Estado tiene procesos de autoajuste, no es perfecto, sabemos que no es perfecto, se va perfeccionando en teoría, ¿no? Pero hay vías institucionales para que se autoajuste, pero hay vías no institucionales y la desobediencia civil es una de esas. ¿Por qué? Porque prende un foco, prende una alerta. La población me está diciendo que esta reforma va contra las libertades o que este mandato va contra los derechos humanos o que ese proyecto, ese megaproyecto, por ejemplo, está atentando contra la dignidad de los pueblos que viven en esa zona. Entonces, el hecho de que la población desobedezca indica algo. ¿Qué indica? Según Habermas, indica la madurez del propio Estado. ¿Cómo lo trata? Piensen ustedes en el 68, al rato vamos a hablar del 68. ¿Cómo actúa el Estado? Bueno, el gobierno, a través de una masacre. Entonces no estamos hablando de una democracia madura, estamos hablando de una democracia incipiente que ante la sociedad civil que se manifiesta, responde con violencia. Entonces, ¿qué tan madura es una democracia? Pues qué tanto sabe tolerar la desobediencia civil, qué tanto la sabe subsumir.
qué tanto sabe dialogar con esa desobediencia. Ese es otro elemento. Ya lo hablaremos todo con más calma. Siguiente elemento, se hace en el espacio público. Y por esto no nos referimos a que se haga solamente en la calle, sino que es visible a la sociedad, es visible para toda la comunidad ciudadana. ¿Por qué? Porque finalmente mi objetivo como persona desobediente no es nada más romper la regla, porque eso podría ser, por ejemplo, un vandalismo. Quiero grafitear aquí porque quiero, ¿no? Pero si lo hago con fines de ser visto y hacer una denuncia, para que sea vista, pues tiene que ser en el espacio público. Si yo en mi casa, por ejemplo, consumo sustancias ilegales, no estamos hablando de desobediencia civil. Estamos hablando de cualquier otra cosa, podemos ponerle el nombre que ustedes quieran. Pero cuando esto tiene un fin de llegar a la sociedad civil, comunicar, por eso ahorita vamos a hablar de comunicación política, a la población algo, suscitar algo, o al propio gobierno, ¿no? Al propio poder, mencionarle, no estoy de acuerdo, disiento de esa reforma, disiento de esa norma, bueno, ese es otro elemento característico de la desobediencia civil, a diferencia de otro tipo de actos que transgreden las normas, no es el único. Siguiente, tiene una dimensión simbólica y una dimensión real. Ha sido muy estudiado recientemente. ¿Qué es una dimensión simbólica y una dimensión real? Por ejemplo, sabemos que siempre que hay un descontento se realizan marchas o en el contexto, por ejemplo, universitario, un paro. Es parte de lo que se llama repertorio de lucha. Bueno, estos repertorios de lucha, ¿por qué se repetirán tanto? Porque son simbólicos. Es un acto que tiene un significado social, ¿no? Compartido, que decimos, si hay esto, tomo las calles. No es nada más por el hecho de tomar las calles, tiene una función simbólica. También tiene una función simbólica donde se hace. Por ejemplo, una marcha feminista haciéndose en el monumento a la madre. No es nada más aisladamente en el caballito, ¿no? Vamos a partir del monumento a la madre, es un símbolo que está muy presente. Entonces, la lucha desde el lado de la desobediencia civil tiene una dimensión simbólica, pero también tiene una dimensión real de lucha o de confrontación. Esta confrontación real también trata de, por ejemplo, poner en problemas a veces a la administración pública. Hoy en día, estos son ejemplos muy interesantes, ¿no? No sé si han escuchado esto que se llama ecotage, ¿no? Como sabotage, de sabotaje, pero de eco, de ecológico. Grupos veganos, por ejemplo, ¿no? Que hacen sabotaje pero desde el lado del activismo ecológico. Entonces voy y freno, por ejemplo, un pozo que está extrayendo el agua del subsuelo y que está dañando una comunidad. Entonces no es nada más simbólico de véanme, estoy comunicando algo, sino también hay una dimensión real de que estoy frenando el consumo del agua acá. O hay grupos que detienen, no sé, camiones de cerdos y liberan a los cerdos o se los llevan justo combatiendo el consumo animal, ¿no? O la explotación animal, ¿no? Entonces estamos viendo que hay dos dimensiones, una dimensión de confrontación real, de un estira y afloje que sí está sucediendo pragmáticamente, pero también una dimensión simbólica que se interpreta. Vamos a situarlo sobre todo en la parte simbólica en esta conferencia, es la que vamos a tratar de dilucidar, porque es donde pierden mucha legitimidad muchos movimientos de desobediencia civil porque son mal interpretados, son juzgados sin ciertas categorías que, bueno, nadie tendría por qué tenerlas porque no nos enseñan a tener estas categorías interpretativas. Por eso las estamos estudiando, ¿no? Entonces yo no estoy entendiendo por qué es en el Monumento a la Madre. Bueno, es algo simbólico, es algo que tenemos que comprender. Bueno, siguiente elemento, decía yo, tiene una parte de llamado a las autoridades y una parte de llamado a la ciudadanía. Va por esos dos flujos a las autoridades para denunciar que no se está a favor y que se piense en cambiar de decisión, sacan una reforma, que no sé, una reforma educativa, las y los maestros salen a las calles, hacen huelga, paran todo. Por un lado, se desea que el Estado o el gobierno, más no confundamos gobierno y Estado, pero bueno, el gobierno atienda, reflexione sobre su decisión y a lo mejor la cambie. Esa es parte hacia la autoridad. Pero también hay una parte de la ciudadanía que busca generar empatía, generar apoyo. Por eso hay procesos de comunicación, panfletos, salir en las noticias, radio, redes sociales, etcétera. O simplemente pararme en la calle. Que vean que estoy quedándome sin agua, que vean que, por ejemplo, no se atienden los casos de violencia. Entonces, la parte de la desobediencia civil también se dirige a la ciudadanía para generar empatía, para generar colaboración, generar unión, ¿no? Y que la presión sea cada vez más efectiva.
Y hay un último elemento, que es el elemento mucho, mucho más polémico de las discusiones, que si ustedes le entran a las autoras y autores que les puse en la diapositiva anterior, se darán cuenta que no hay de todo un consenso, sobre todo en las autoras y autores más contemporáneos. Antes se decía la desobediencia civil, a diferencia de una revolución, de una guerrilla, de otra cosa, es no violenta. Y se toma, por ejemplo, a Luther King o a Gandhi, ¿no? Entonces se dice, es una lucha no violenta. Pero esto nos deja muchos problemas. Tuve la oportunidad de trabajar esto en alguna ocasión. Eh, es un debate decir qué significa violencia. Habrá quien diga que me griten en la calle y que tomen la calle es violencia. Por ejemplo, en Alemania hubo estudios de esto, de que decían, bueno, pues para mí es violento que me quiten el paso en esa calle, porque limitan mi libertad de tránsito. Habrá quien diga que es violento que grafiten, habrá quien diga, bueno, vamos a dilucidarlo con mucha claridad. Yo desde aquí voy a decir, es no violenta, pero vamos a entender violencia como el ataque, el daño a los derechos y dignidad de una persona. Si no estamos dañando la dignidad y los derechos de una persona, estrictamente no estaríamos hablando de violencia. Hay un autor, voy a regresarme a la anterior, a la diapositiva anterior. Scheuermann, William Scheuermann, o Scheuermann, como quieran decir, tiene un texto sobre, por ejemplo, el daño a la propiedad privada es violencia. Por ejemplo, que rompan un cristal en el Sanborns, en el centro, cuando hay una marcha, es violencia. Muchos dirán, sí, sí es violencia, porque como que llama la atención, porque es con un bate, pero estamos violentando a alguien. Pues Scheuermann diría, pues, no necesariamente, no hay una reflexión profunda sobre si el daño a las cosas es violencia. Nosotros vamos a entender violencia como daño a las personas, por lo menos para nosotros tener claridad analítica. Entonces, desobediencia civil es acto comunicativo, político, hecho por colectivos, hecho por organizaciones que busca generar comunicación con la ciudadanía, pero también con las autoridades, desacata las leyes, por supuesto, pero a partir de privilegiar esencias constitucionales. Es un resumencito de lo que dicen muchas, muchas teorías y muchos posicionamientos. Ahora, quiero abundar en esta dimensión comunicativa. Se suele considerar la desobediencia civil como un acto de comunicación por medio del cual un colectivo organizado o medianamente organizado, porque sabemos que no siempre es organizado, a veces es más contingente. Sucede tal cosa, vamos todos al Ángel, ¿no? Vamos todos al Zócalo, ¿no? No, no es como que hubo una planificación, pero sí suele haber medianamente organización. Se manifiesta, y esta palabra es importante, nosotros usamos mucho como en el radio, hay manifestación aquí, hay manifestación acá. La palabra manifestación, pues precisamente es poner algo al descubierto, enseñar algo, mostrar algo. Entonces, este colectivo manifiesta en el espacio público su disconformidad o inconformidad, descontento, subversión, y lo que querramos añadir ahí, pero dirigido a la ciudadanía en general y a la propia autoridad. Bueno, vamos a continuar. Decíamos que no es solamente simbólico, pero sí hay una parte simbólica. No es solamente comunicativo, pero sí hay una parte comunicativa. Ahora, siguiente nivel de análisis, que es un discurso, puede ser la desobediencia civil un discurso, puedo yo entenderla como eso. Eso es un poco la propuesta que yo les quiero traer aquí. Al final me pueden decir, estoy en contra, no estoy de acuerdo, exageraste. Bueno, eso es justo lo que quiero que platiquemos acá. Partamos de qué es un discurso. Bueno, el concepto de discurso ha sido discutido a lo largo de, pues sobre todo en el llamado giro lingüístico, si están familiarizadas y familiarizados con el giro lingüístico, tiene que ver con en el siglo XX, sobre todo en Francia, pero también en muchos otros espacios de la academia, empezó a virar a relacionar todo con lo lingüístico. Por ejemplo, estudios de psicología relacionados con el lenguaje. Estudios de filosofía relacionados con el lenguaje, la política relacionada con el lenguaje, la educación relacionada con el lenguaje, ¿no? El giro lingüístico que empezó, entre otras cosas, con el estructuralismo, con Ferdinand de Saussure y ya después en antropología, por ejemplo, y otras ciencias. Bueno, empezaron todas estas disciplinas inspiradas por los estudios lingüísticos a decir qué es discurso. Y al entender qué es discurso,
cómo funciona, cómo operan los discursos socialmente, políticamente, educativamente. Por ejemplo, el psicoanálisis, Lacan habla del discurso, en la filosofía y en la historia Foucault habla del discurso. Bueno, vamos a ver qué va a ser el tema de moda, sobre todo en el siglo XX, en el llamado giro lingüístico, pero nosotros vamos a tratar de acotar el concepto. Vamos a tratar de limitarnos a acotar el concepto. Ahorita voy a explicarlo. Después de acotar ese concepto de qué vamos a entender por discurso, sin irnos tan lejos, sin irnos a todos estos autores y autoras que ya mencioné, vamos a tomar un propio concepto de discurso. ¿Cómo o qué andamiaje teórico necesito para leer o interpretar estos discursos? Repito, no hablamos de un discurso como alguien que se para, toma un papel y les dice, sí, eso es un discurso, es un tipo de discurso, pero hay muchos otros tipos de discurso. Y cómo este acto de desobediencia civil podría ser un discurso, algo que se puede interpretar, leer, comprender, analizar, ¿no? Porque tiene una función comunicativa muy importante, que es de la que ya hablamos al principio. Y luego, pues, ¿qué clase de discurso sería la desobediencia civil? Bueno, yo me voy a basar un poquito en ciertos principios de semiótica. La semiótica no es en sí una disciplina. Si ustedes toman cualquier libro de semiótica, prácticamente todos los libros de semiótica parten de lo siguiente. Nos dicen, bueno, la semiótica es una disciplina en construcción, todavía no se construye bien, es algo que estamos creando, son estudios, etcétera. Sí hay muchos estudios de semiótica, pero como una ciencia tal cual definida, no. Humberto Eco nos dice algo muy interesante. Dice, más que una disciplina es un dominio, un campo de estudio. La filosofía va a tratar la semiótica, la lingüística va a tratar la semiótica, la psicología va a tratar la semiótica, la comunicación va a tratar la semiótica. Vamos a ver que es un dominio donde vamos a observar. Cada quien observa desde ciertos parámetros analíticos, disciplinares, pero es un campo. ¿Sí? Cuando hablemos de semiótica, hablamos de un campo. La teoría semiótica, bueno, tiene como punto de partida el concepto, o bueno, la palabra griega, semión. Semión se suele traducir como signo, señal, marcaje, algo que indica otra cosa, algo que me lleva a otra cosa, algo que refiere a otra cosa, ¿sí? Ese es el signo. Y entonces nos damos cuenta que los seres humanos nos llevamos entre todo por procesos de semiosis. Utilizamos signos para comunicar cosas, ¿sí? Utilizamos signos de todo tipo, ¿eh? Signos lingüísticos, por ejemplo, al escribir, al hablar, pero también otro tipo de signos, ¿no? Que no necesariamente pasan por el lenguaje. Por ejemplo, una imagen, que no necesariamente estamos hablando de un significado concreto, sino que hay cierta significación profunda que da lugar a la interpretación. Bueno, entonces, estos procesos de semiosis se suelen analizar, no es la única manera, pero la pongo acá porque es la más clásica, que es el esquema de Ferdinand de Saussure, que el signo es la unión de un significado con un significante. ¿Qué es el significado? La cosa, la idea, el objeto. Y el significante es cómo, a qué lo asocio. Esto es el significante. Y perdón, ese es el significado. Ese es el significado. El significante es agua, vaso, water, y le puedo poner muchas más, ¿no? Eh, el significante es la imagen, que puede ser una imagen acústica, una imagen gráfica, que utilizo para representar la cosa. Entonces, un signo trata de utilizar algo para mencionar otra cosa, para aludir a otra cosa. Esto va a quedar más claro más adelante. Pero también hay signos no lingüísticos, les decía, ¿no? Por ejemplo, eh, hay algo que se llama zoosemiótica. Zo de animal, semiótica, pues ya lo vimos, que utiliza, por ejemplo, cómo son los procesos de comunicación entre los animales, que no necesariamente es lenguaje, porque pues quienes son lingüistas saben que el lenguaje tiene pues una dimensión eh, sistemática más profunda, pero pues sí hay comunicación ahí, hay interpretación ahí. Tengo dos perros, cuando uno le levanta el colmillo al otro, le está comunicando algo. Hay un proceso ahí de semiosis que podemos interpretar. O por ejemplo, ahorita aquí en la Ciudad de México, donde yo estoy, está nublado, es un signo de algo. ¿Qué significa para mí? Pues yo lo interpreto como que va a llover.
O un médico, una médica, alguien que se dedica a hacer diagnósticos, busca los signos del paciente o de la paciente. Cómo está el corazón, cómo está el cuerpo, cómo reacciona, se dilata la pupila, tiene fiebre. Son signos que me indican otra cosa. Me indican que hay una infección, me indican que trae cierto padecimiento. Entonces vemos que el signo está en muchos lados. La semiótica, nos dice Humberto Eco, es estudiar los procesos culturales como procesos de comunicación. Entender que hay diferentes signos que pues yo los veo como algo comunicativo y los puedo interpretar o comprender. Y voy a tomar aquí un ejemplo muy bonito que lo propuso Roland Barthes, o Barthes, como quieran decir. Roland Barthes fue un semiólogo francés, uno de los que más aportó a la teoría semiológica y después a lo que hoy se le llama semiótica, y nos dice en un libro muy bonito que se llama Mitologías, titulado Mitologías, ya casi al final. Imagínense una playa y hay un montón de signos en la playa. Vemos al fondo una boya. La boya dice algo. Puede decir, o sea, la boya está ahí nada más, ¿no? La boya no tiene voluntad y me dice algo, pero yo interpreto de la boya, quizás no nades más allá es peligroso. ¿M? Hay una red. La red me dice algo, me dice, aquí puedo jugar, aquí hay gente jugando, o está libre, no hay nadie, entonces me dice algo, hay un signo de algo que sucede ahí. Hay signos más explícitos como los letreros que me dicen, oye, cuidado con los cocodrilos, no se nade, hay salvavidas, pero también hay otros signos como las toallas y la sombrilla. A lo mejor a mí me dice, no te pongas ahí, está ocupado, ¿no? O está vacío, puedes utilizarlo, ¿me explico? Entonces, dice Roland Barthes, pues en una playa, que es un espacio completamente ordinario, podemos hallar signos en todos lados. Y este es el proceso cultural que a nosotros nos llama la atención, buscar esos signos y tratar de interpretarlos. Ahora, lo siguiente es muy importante. ¿Qué pasa si yo encuentro esa misma boya en el centro del súper? Pues no significa lo mismo, no significa no nada es más allá. Yo voy a ir al Walmart y no voy a pasar para allá, sino significa a lo mejor que la venden o significa que alguien la trajo por alguna razón, pero significa otra cosa. El signo tiene otra función. ¿Qué dice la semiótica? Sobre todo algo que vamos a llamar la semiótica discursiva, que cada signo no está aislado. El significado de los signos no es aislado, depende de todo un marco en el que se sitúe. El letrero no significa lo mismo ahí que en la tienda de letreros. En la tienda de letreros significa que está a la venta, que puedo comprar ese del tiburón si me gusta para mi cuarto. Si está en mi cuarto significa que me estoy haciendo el gracioso. Si está en la playa significa que en efecto hay tiburones. Sí me debe entender. Entonces, los signos tienen una función de concatenación. Se ordenan en un discurso. El entramado de signos le vamos a llamar discurso. Ahora sí, ya vamos a lo que es discurso. Si decíamos con Beuchot, con Mauricio Beuchot, que no lo había citado, filósofo mexicano, que un signo es aquello que representa otra cosa, un discurso es, o un texto, ahorita hablamos de lo del texto, es una concatenación, una estructuración de signos. Cómo se articulan estos signos y en conjunto significan algo diferente, se pueden interpretar como algo diferente. ¿Sí? Entonces, el análisis de discurso tiene que ver no con solo ver los signos aislados, sino en su interacción, en un marco, un frame le llaman en la teoría, ¿no? Un marco contextual, un marco histórico, ¿sí? ¿En qué orden está? ¿En qué lugar está? ¿En qué posición está? Bueno, todo esto tiene que ver. Ahora, esto lo vamos a poder llevar, o esa es mi propuesta, a los movimientos de desobediencia civil, para entender qué es lo que sucede, ¿no? Porque suele pasar que en redes sociales, en las noticias, al contrario, lo que se trata es no de comprender por qué están haciendo eso, qué es lo que están haciendo, por qué se puso esa pinta en ese mural o por qué se puso un paliacate a cierto monumento, nada más se dice es vandalismo, se está dañando la propiedad y se acabó. No, bueno, es algo que tenemos que interpretar y comprender para saber qué es lo que se trata de decir, qué es lo que la ciudadanía desobediente quiere decirnos y cómo atiendo a eso. Y que las mismas autoridades digan, a ver, ¿qué me está diciendo? No es nada más rebeldía y le echo gas lacrimógeno, ¿no? Y se acabó. Que es lo que, por lo que hoy la democracia no es madura, diría Habermas, porque reprimimos en lugar de comprender, analizar y discutir. Bueno, luego me voy a eso. Entonces, el discurso es un plexo sígnico, ¿no? Un plexo de signos interconectados que juntos nos dan un sentido. Ahora,
¿Cómo es que yo les digo? Pues vamos a entenderlo como la desobediencia civil como discurso. No, no, esto no es nuevo, ¿eh? El ver discursos en cosas que no son lingüísticas ya tiene muchos años, ¿no? O sea, si ustedes ven estudian a Michel Foucault o a Ernesto Laclau o al mismo Roland Barthes que ya mencioné ahorita, nos dicen, a ver, discurso puede ser muchas cosas. Desde que yo esté aquí hablando y otro me esté escuchando ya es discurso. O cómo se posiciona un aula es discurso. O cómo se viste un hombre y una mujer en cierto contexto es discurso. Cómo se viste un niño o una niña en la escuela dice mucho. ¿Por qué la niña no podía utilizar pantalón? Nos dice mucho de lo que es esa sociedad, nos dice mucho de cómo es la interacción. ¿Por qué el niño tiene que ir peinado con gel y no puede tener pelo largo? Nos dice algo, hay un discurso ahí de la estética, del orden, de la disciplina, lo que quieran, pero hay algo que se puede interpretar ahí. Entonces, partimos del hecho de que el discurso está en la misma interacción social, está en cómo nos comportamos, está en cómo nos relacionamos y podemos acceder a eso. Pero hay que entenderlo, es una perspectiva, como algo comunicativo, algo que me está diciendo algo. Bueno, eh, ahora, decíamos ya al principio de la sesión que desobediencia civil pues tiene una parte de la idea de que quiero comunicar algo. Entonces, claramente es discurso. Quiero decirle a la sociedad que no estoy de acuerdo con esa reforma, que no estoy de acuerdo con ese mandato, que no estoy de acuerdo con esa ley, que no estoy de acuerdo con esa guerra. Por ejemplo, el movimiento en Estados Unidos en contra de la guerra de Irak o la guerra de Afganistán o todas las guerras que los movimientos pacifistas tienen una misión comunicativa muy clara. Oye, gobierno, no estoy de acuerdo con esa guerra y oigan, población, no hay que dejar que sigan la guerra. ¿Me explico? Y por lo tanto, transgredo la ley para que me escuches y te sumes o que me escuches y veas lo que te quiero decir. Entonces, hay un discurso muy evidente, ¿no? No me lo inventé, ¿no? Yo creo que hay muchos recursos. Ahora, hay algo que en la desobediencia civil que se ha estudiado mucho en la sociología política, en lo que se llaman estudios de movimientos sociales. Ahí les recomiendo, por ejemplo, de Sergio Tamayo, lo ha estudiado muy bien, que es un repertorio de lucha. Por ejemplo, movimiento estudiantil que quiere hacer un paro, pues no solamente hace paro, por ejemplo, tiene un repertorio. Vamos a hacer paro, pero además vamos a hacer volanteo y además vamos a hacer boteo para que nos den recursos y además vamos a hacer carteles y además vamos a hacer una asamblea. Sí, esos son los repertorios de lucha. Bueno, el repertorio de lucha puede funcionarnos como una gramática para leer cómo se están dirigiendo o moviendo estos grupos de desobediencia civil, que quieren transmitir con ese paro, con esa asamblea. A lo mejor quieren transmitir que hay organización, a lo mejor quieren transmitir simplemente que hay un alto, ¿no? Alto a las actividades, eso me dice algo, ¿no? Se cierra, pausa, hay algo sucediendo, alto. ¿Me explico? Ahorita vamos a seguir con ya ejemplos reales, ¿eh? Solo quiero poner aquí el argumento. Siguiente, la comunidad política es una comunidad comunicativa. Somos comunidad política, somos una organización social, una ciudadanía, lo que sea, porque somos también una comunidad comunicativa. Esto fue muy estudiado por Habermas, por Carlo Toapel, los teóricos de la ética del discurso. Eh, pues no podría haber sociedad política si no hubiera comunicación entre nosotros o entre nosotras. Tenemos que decirnos las cosas, tenemos que platicar las cosas, discutirlas, pelearnos, gritarnos, pero siempre hay el principio o partimos del hecho o el presupuesto de que el otro me escucha y de que yo le puedo decir algo y de que la otra persona parte del hecho de que yo la escucho. ¿Sí? Al final, pues toda organización social es una comunidad política, digo, perdón, una comunidad comunicativa. Esto Apple le llama un a priori, ¿no? No hay nada antes, partimos del hecho de que somos una comunidad comunicativa. Ya después nos peleamos, ya después definimos, ya después vemos si la sociedad es justa o injusta, pero antes de cualquier cosa, la sociedad es comunicativa. Y por último, otro supuesto que tenemos por acá es que la desobediencia civil participa de los procesos de deliberación. Cada que viene una reforma choncha, ¿no? Estos grandes paquetes de reformas, aparece la desobediencia civil y prende alertas. El sindicato de trabajadores de está en contra. La coordinadora de trabajadores, ¿no? Ahorita estamos viviendo uno muy presente que es el de la CENTE, ¿no? La coordinadora de trabajadores de la educación, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en este momento, a partir de una reforma a una ley del ISSSTE,
decide yo voy a dejar de trabajar y voy a poner un alto y voy a cerrar las calles. En este momento, ¿eh? Y no lo planeé que fuera hoy porque, ¿no? Está todo el tiempo en nuestra vida política, está todo el tiempo en la ciudadanía. La ciudadanía así actúa. Y esto va a funcionar para la deliberación. Va a cambiar la decisión posiblemente. Va a generar ciertos matices, pero también va a generar que ciertos puntos se radicalicen, dependiendo de cómo lo comprenda. En la reforma educativa del 2013, por ejemplo, que hubo un muy fuerte alto de los maestros, maestras y maestros, que hicieron huelga, que hicieron paros, etcétera, etcétera, pues también la visión de la ciudadanía que no comprendía o que fue mal informada o que decía, es que son flojos, entonces también está en los procesos de deliberación, ejerce fuerza, ejerce autoridad o ejerce, por ejemplo, también cierta correlación de fuerzas, ¿no? En la deliberación pública. Entonces, pues, yo no tengo más que admitir que la desobediencia civil también funciona como un discurso, puede comprenderse, tiene una misión de comunicar, ¿no? Ahora, quiero, ahora sí, para no extenderme muchísimo, ¿no? Porque a lo mejor aburro a la gente aquí, eh, analizar algunos casos. Este es de la Marcha del Silencio de 1968, de la huelga estudiantil. Ustedes la conocen muy bien, saben que antes de la masacre de Tlatelolco hubo una muy famosa Marcha del Silencio, en la cual la consigna era vamos a marchar sin decir una palabra, y hasta así como están en la foto, tapándose la boca, ¿no? Y tengo aquí una cita de Luis González de Alba, que fue un importantísimo líder estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cuando él era de psicología, cuando psicología pertenecía a la Facultad de Filosofía y Letras. Este libro de los días y los años lo escribe en la cárcel de Lecumberri. Este es el primer libro que se escribió del 68, sobre todo por un líder del 68 que escribió en la cárcel a raíz del 68. Entonces, en este libro es muy bello, es muy fuerte. Él mismo lo dice de esta manera: el silencio era más impresionante que la multitud. Si los gritos y las porras y cantos de otras manifestaciones les daban un aspecto de fiesta popular, la austeridad del silencio, perdón, era semejante a la de una ceremonia solemne. Me dicen dos cosas completamente distintas ese repertorio de lucha. ¿Qué querían comunicar los estudiantes y las estudiantes en ese proceso de desobediencia? Querían representar que era algo serio, que no eran nada más jóvenes que disfrutaban, como decía, ¿no? Que eran jóvenes rebeldes, no. Aquí está algo serio. ¿Dónde uno guarda un minuto de silencio cuando alguien muere? Ahora no solamente vamos a abordar un minuto, vamos a hacer una marcha entera. Y hay muchos otros libros que hablan de cómo lo único que se escuchaban eran los pies, ¿no? Las pisadas en la calle, ¿no? Eso es un elemento comunicativo poderosísimo que si lo veo si no lo interpreto, si no lo comprendo, si nomás digo, pues marcharon sin decir nada, digo, pues esos estudiantes siguen haciendo sus marchas, ¿no? Y se acabó. Entonces hay que entender que la desobediencia siempre quiere comunicar algo. Y como ciudadanía, pues lo que trataban es que la gente dijera, ok, estos muchachos y muchachos van en serio. Estas chicas y chicos tienen algo importante, ¿no? Se lo están tomando con la solemnidad que merece. Bueno, estos son los ejemplos. El siguiente, que todas y todos si visitan, sigue ahí, espero que siga ahí, frente a Bellas Artes de la Ciudad de México, está la Antimonumenta o Antimonumento, eh, empezando por el nombre. No es un monumento, sino una antimonumenta. ¿Qué hace un monumento? Un monumento, pues, lo que busca precisamente es hacer cierto reconocimiento de algún personaje, de algún hecho. Eso es un monumento. Reconocer a alguien, ¿no? El monumento a la madre, pues a la madre. En Tlalpan está el monumento al perro callejero, ¿no? Entonces, reconocer, darle cierto valor, ¿no? A partir de algo que está parado ahí a la vista de todos. El monumento necesariamente está a la vista de todos. Este fue un acto de desobediencia bien interesante. ¿Tenían permisos para ponerlo ahí? Por supuesto que no. Las activistas feministas rompieron la banqueta y lo instalaron. Es un acto de desobediencia brutal, o sea, brutal de impresionante. Y dice muchísimo, enfrente de Bellas Artes, en un espacio lleno de turistas que todo el mundo va a ver, y dice ahí ni una más, ¿no? Y hay un mensaje clarísimo. Aquí no se trata de solemnidad y decirle, ay, sí, qué bonito el Estado mexicano. Ustedes saben que
los monumentos casi siempre están hacia los héroes, hacia personajes ilustres, lo que se quiera, ¿no? Pues la antimonumenta, al contrario, no hay que reconocer, o sea, en el sentido de darle honor y gloria, digamos, ¿no? Sino al contrario, hay que avergonzarnos de lo que está sucediendo. Tiene la función opuesta a la del monumento. Entonces, esto es semiótico o es un proceso de semiosis porque no hay alguien diciendo algo. Es más, podríamos quitar las letras y los simples colores, la simple figura, el simple lugar ya nos está diciendo muchas cosas. Es un proceso de semiosis muy fuerte. Hay un discurso ahí muy fuerte. Frente a la vista de todos, hay un movimiento que resiste, hay mujeres que son asesinadas, no hay como tal ese bello México honorable, es lo que se quiere decir o podemos interpretar, ¿no? Traje otros que igual tienen que ver con el movimiento feminista. Creo que el movimiento feminista últimamente en estos términos comunicativos ha sido extraordinario en cuanto a la fuente de lecturas que nos puede dar. En un monumento, sigo con los monumentos, primero las manos de todas rojas, ¿no? Como la sangre ahí está, la muerte, tal, tal. Y esto que desde la lingüística se puede analizar muy bien, fuimos todas. Es decir, engloban el grupo desobediente, se engloba y engloba a todas las mujeres como parte de esta violencia estructural. Hay una función comunicativa muy fuerte, no es un caso aislado, no es una, no son 10, no son 1000, es un problema estructural. Y que cada una que es víctima de esta violencia estructural daña a todas, daña a toda la sociedad. Entonces, el monumento que trata de dar esta suerte de belleza al Estado, ¿no? Esta parte estética de las ciudades, qué bonito es el centro histórico por los monumentos, bueno, justo es revertir ese principio. El que tenemos a la derecha también me parece muy interesante, que es la Diana Cazadora. Entonces, esas son interpretaciones que yo doy. Sí, esto es interesante porque cada quien podría dar interpretaciones a lo mejor diferentes. No se trata de que mi interpretación sea la única. Lo interesante es eso, tan son fuentes de comunicación, tan son procesos semióticos que podemos derivar muchas, ¿no? Eh, tenemos aquí la Diana Cazadora. La Diana Cazadora, ustedes saben que en el centro histórico de la ciudad, pues representa a esta mujer poderosa, ¿no? Imponente. Y esa no es rayada, no es, ¿no? Se le pone un pañuelo, ¿no? Como añadiendo esa figura de mujer poderosa, digamos, a la lucha, a la denuncia, etcétera. O por ejemplo, este que me parece muy irónico, que es el que está abajo, que es de San Luis Potosí, se me acaba de ir el nombre, pero claramente es una figura religiosa, ¿no? Es una figura religiosa que está en el centro de San Luis Potosí, luego recuerdo el nombre, por ahí lo tenía anotado. También se le pone un pañuelo verde. Aquí está la ironía. Utilizo el pañuelo, que solo es un pañuelo, pongo un pañuelo y ya ese acto de desobediencia ya comunica muchas cosas. Es confrontar la idea, por ejemplo, conservadora con la búsqueda, por ejemplo, en este caso, que es el pañuelo verde, que representa la interrupción legal del embarazo, ¿no? Que pues el grupo, o sea, la convención más conservadora suele decir que la religión está en contra de la interrupción. Entonces yo hago este acto de desobediencia para transmitir esa ironía, ¿sí? Hasta el que está acá se pone este pañuelo, ¿no? Podemos interpretarlo de muchas maneras. Entonces, lo que quiero decir aquí es, los repertorios de lucha no son nada más resistencia, no son nada más estira y afloja, aguanta, ¿no? Sino son procesos que nos quieren decir algo y que están a la vista de todas y todos y que la mayoría se quedan como, ya rayaron, ya ensuciaron. Bueno, ahora, ¿por qué esto es democrático? Podríamos decir muchas cosas, porque la convención es, o el lugar común más bien es, pues si se raya el patrimonio es ilegal y entonces es malo. Si se raya el piso, el espacio público es malo porque es ilegal. Pero ¿por qué es democrático? Primero porque parte de una esencia constitucional. Por ejemplo, los anteriores que vimos de los movimientos feministas están reivindicando la vida, están reivindicando el derecho a la libertad, están reivindicando cosas que son nuestra esencia como sociedad. Entonces, no es nada más rayar por rayar. Si yo les digo al rato que se me bote la canica, tomo una lata de pintura y le rayo al vecino, bueno, eso es diferente, es muy diferente, porque lo que comunica es muy diferente, la intención es diferente.
La coordinación de la comunidad es diferente. Siguiente. Dos, es un ejercicio ciudadano. Es una forma de manifestar ciudadanamente que se está en contra, porque esto está en nuestros derechos básicos. El ciudadano puede, o la ciudadana puede manifestarse en contra, puede disentir. Es más, lo que caracteriza a la democracia desde la democracia antigua es el disenso, el discutir, el no estar de acuerdo. La política es eso también, deliberar, discutir, ponernos, agarrarnos de las greñas metafóricamente o discursivamente, ¿no? Tercero, es democrático porque no se hace al aire, se hace apelando a otras y otros ciudadanos, a otras conciencias ciudadanas. Cuatro, porque sobre todo se hace desde el lenguaje de los derechos. ¿Por qué se hace desde el lenguaje de los derechos? Bueno, hay otras formas de manifestación, no es la única. Por ejemplo, una guerrilla. Ahí no necesariamente estamos apelando al lenguaje de los derechos. ¿Por qué? Porque pues yo puedo tomar las armas y matar a otra persona, ¿no? Puedo secuestrar a otra persona. Entonces ahí no necesariamente estoy viendo el lenguaje de los derechos. ¿Por qué? Porque ahí sí, pues quizás no lo estoy tomando como un punto. Pero la desobediencia civil sí está partiendo definitivamente de los derechos. Del derecho a manifestarse, del derecho a la libertad de expresión, del derecho a disentir y otras muchas más. Ahora, volvemos al término. ¿Es no violento? Bueno, este margen es muy cuidadoso porque suele circular en redes sociales, sobre todo cuando hay una marcha, descalificaciones. No, pues ¿qué creen? Que las feministas pintaron a un perro, ¿no? Entonces ya es violento. O no dejaron pasar al del Uber Eats por la calle de Reforma y entonces le quitaron la mochila. Bueno, van a haber muchas formas de tratar de desacreditarlo. Sobre todo porque si logro desacreditarlo diciendo que es violento, parecería que se le quita el carácter democrático, parecería que se purifica de ese carácter democrático y entonces se vuelve vandálico. Entonces hay que tener mucho ojo cuando analicemos este tipo de manifestaciones sociales, ubicar, estamos aquí en un lenguaje de derecho, estamos aquí en un lenguaje de ciudadano, estamos tratando de ubicar a una ciudadanía como interlocución, está hecho en el espacio público para que las demás y los demás deliberemos, discutamos, o es nada más agarrar a policías a golpes, ¿no? Que eso es casi nunca lo que sucede. En realidad, en México tenemos una cultura de desobediencia civil muy fuerte. Cada que hay una reforma, cada que hay una ley, cada que hay ¿no? Hay un proceso de desobediencia civil. Simplemente escuchemos el radio a unas, no sé, a las 3 de la tarde, cuántas manifestaciones no hay al día. Y hay estudios de esto. Bueno, con eso yo dejo de hablar. Agradezco mucho a quienes hayan escuchado, quienes escuchen después. Y sobre todo, pues más bien abro si es que alguien tiene alguna opinión, duda o si puedo aclarar algo. O de lo que yo digo, ¿no? Aclarar alguna de mis ideas que a lo mejor haya quedado por ahí perdida. Y bueno, eso es todo lo que traía para compartir hoy. Excelente, maestro. Pues justamente le quería empezar a leer algunas preguntas que nos pusieron. La primera pregunta dice, ¿puede existir una no violencia pura cuando incluso el lenguaje, la base del pensamiento y la comunicación ya implica una forma de violencia simbólica? Y en ese marco, ¿tiene sentido sostener que la desobediencia civil debe ser necesariamente no violenta? Eh, no sé si quiera responderla. O le leo la siguiente. Si quieres, ¿son cuántas son? ¿Cuántas llevamos Son, ahorita? de hecho, bueno, ahí son dos en esa y faltaría una más. Si quieres, lee la siguiente. Trato de dar mi punto de vista y luego la siguiente. Excelente. Entonces, la última dice, ¿qué riesgos o límites tiene la desobediencia civil como forma de protesta? Hasta ahí. Entendí la última. ¿Qué riesgos y límites tiene como forma de protesta? Así es. Sobre todo creo que estaba, a ver, dice, ¿qué límites tiene la desobediencia civil como forma de protesta? Hasta Ujú. ahí. Bien. Respecto a la primera de si puede ser absolutamente no violenta o al final es violenta porque el lenguaje en sí es violento, bueno, es meternos también en una paradoja, porque pues depende de cómo yo defina violencia. Por eso yo traté de dar una definición basada en derechos y dignidad humana, porque yo puedo decir que muchas cosas son violentas. Para mí puede ser violento traer esta ropa apretada para ir a trabajar. Hay gente que considera violento, ¿no? Entonces,
hay definiciones de violencia que no nos permitirían llegar a nada como violento, ¿no? A veces la paranoia que suele llevar, por ejemplo, la microfísica del poder en Foucault y otros, es decir, es que es violento hasta que yo haga esto y otro. Bueno, ahora, yo pongo como límite de violencia para que sea ciudadano, para que sea democrático los derechos. ¿Por qué? Aquí hay un principio. Si no hay derechos, no es democrático. Si no hay derechos humanos, no es democrático. Si ustedes revisan la historia de las formas de gobierno, no hay democracia moderna antes de los derechos humanos, como tal, de derechos ciudadanos. Hay otras formas de gobierno, pero para que sea una democracia moderna, tiene que partir de derechos y de libertades ciudadanas. Ahora, si yo rompo eso, pues deja de ser democrático y por lo tanto ya no es civil. La palabra civil viene de civitas, que es ciudadanía. Bueno, civitas es ciudad, cive es ciudadano, ciudadana. Entonces, pues la civil, cive, viene de ciudadano y solamente somos ciudadanos en contexto de democracia. Esto es importante porque cuando no es democracia, por ejemplo, una monarquía, no hablamos de ciudadanos, hablamos de súbditos. Cuando hablamos de otro tipo de formas de gobierno, no hablamos como tal de ciudadanos. La idea de ciudadanía solamente es posible en democracia porque habla de un ser humano que está en una comunidad política de la que participa, de una comunidad política de la que él y ella tiene, o ella, como también, ejerce el poder político, por el voto, por las instituciones, como sea, pero el ciudadano tiene estas características. Entonces deja de ser ciudadano cuando me salgo de las reglas democráticas, cuando dejo de ser democrático. Ahora, eh, pero claro, si tomamos otro concepto de violencia, yo propuse este, pero si proponemos otro concepto de violencia, pues sí, evidentemente no podría ser no violento, porque prácticamente toda interacción humana puede ser violenta, ¿no? Hasta cómo pido la sopa. Si digo, tráeme la sopa en la comida, en un restaurante, pues es violento. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. Si estoy atentando contra la dignidad, yo diría es violento. Si no atento contra la dignidad y derechos, ese es mi punto de vista. Si adoptamos otras, hay otras, esto es muy claro. Robin Celicates, a la persona que haya preguntado esto, tiene un artículo muy bueno que él justo va a decir, no, al contrario, él va a estar contrario a mí, él va a decir, sí se admite la violencia, pero ciertos tipos de violencia. Porque justamente habrá quien diga que gritar en las calles es violento, entonces esa violencia sí se admite. O habrá quien diga que es violento obstruir una calle, pues esa violencia sí se admite. Entonces, para Robin Celicates, si hay violencia que se admite en la desobediencia civil. Yo pienso lo contrario, pero es una definición de violencia diferente. ¿Me explico? Bueno, esa es una. Y sobre la otra, ¿de qué límites puede tener? Pues muchos. Por ejemplo, uno es, todas y todos los desobedientes civiles pues se están arriesgando que los metan a la cárcel por mínimo, o que les echen gas pimienta en una marcha. Y entonces el desobediente o la desobediente acepta ese tipo de consecuencias. ¿Sí? Eh, por ejemplo, en los derechos civiles, pues las personas sabían que las iban a meter a la cárcel, sabían que los iban a agarrar a palos. Entonces yo estoy dispuesto a desobedecer, sabiendo las consecuencias, sabiendo que a lo mejor me castigan, sabiendo, ¿no? Pero asumo esa consecuencia. Y esto es grave porque en contextos como el nuestro, vemos marchas cada año que son gaseadas, que no tienen escucha por parte del gobierno, que son silenciadas, que son oprimidas. Entonces, ese es el límite, que si el gobierno o la sociedad es menos democrática, menos se va a escuchar. No es lo mismo una marcha aquí que una marcha que se haga en Berlín, por ejemplo. En diferentes ciudades vamos a ver cosas diferentes. O piensen ustedes en el proceso para la constituyente en Chile. Balas de goma que cuántos ojos no sacaron. Entonces ahí no estamos viendo democracia, estamos viendo otra cosa, vemos represión, no se está viendo a la persona desobediente como ciudadana, se está viendo como un obstáculo, por ejemplo. Entonces, ¿qué límite tiene? Que depende de la madurez democrática del gobierno, cuánto se va a adoptar esa medida o qué tanto se va a silenciar, qué tanto se va a reprimir. Bueno, eh, eso es como lo que podría decir. Hay otra pregunta, me decías, o ya son todas. De momento ya son todas, maestro, pero justamente aprovecho este espacio para agradecerle. Bueno, ahorita le doy más formalidad, pero no sé, como a modo de cierre, ¿le gustaría comentarnos alguna reflexión para que le estemos meditando? No sé, cuéntenos. Yo diría lo siguiente, por qué me interesa este tema? Que a lo mejor muchos dirán, bueno, que flojera, ¿no? No es un tema que llame mucho la atención.
Yo lo que diría que es llamativo de este tema es, uno, que es algo que está todos los días en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, pero solemos más bien tener una actitud de silenciar esos procesos, ¿no? Si nosotros queremos participar más políticamente, no solamente en procesos electorales, porque reducimos normalmente la democracia a procesos electorales, creo que la desobediencia civil no se trata de relativizar las reglas, no se trata de decir ninguna regla es válida, sino poder distinguir qué reglas en realidad están de acuerdo con el proceso o con el modelo de ciudad, el modelo de país que queremos. ¿Me explico? Entonces, entender que hay ciertos márgenes que nos podemos salir un poquito de la legalidad, pero que seguimos siendo legítimos, ¿no? O sea, sigue siendo, tal vez raya en la ilegalidad, pero es legítimo. Y hay que defender ese tipo de derechos. Hay que defender eso, porque cuando llegue un momento en el que no nos podamos manifestar, como puede pasar y ha pasado en ese país y en muchos otros, estaremos en graves problemas. Y es como un termómetro. ¿Qué tanto la ciudadanía tiene esta capacidad de manifestarse? Pues mientras menos capacidad tengamos de manifestarnos, más lejos estamos de la democracia. ¿Me explico? Y no solamente que se permita, sino que en realidad se escuche, que en realidad se trate de acceder a ese grupo, que en realidad la comunidad se una. Porque es un termómetro, les decía, es una forma de medir cómo esta democracia está madurando o qué tanto nos acercamos. No desde el proceso institucional, les digo, no es el único, los procesos institucionales también son muy importantes, pero este está muy vivo y está muy presente en Latinoamérica, está muy presente en México, en esta ciudad y en todo el país. Excelente, pues antes de concluir, queremos tomar un momento para despedirnos y agradecerles sinceramente por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un verdadero gusto contar con su presencia en esta conferencia y ha sido sin duda enriquecedora. Sobre todo, nuestro más agradecimiento especial al maestro Carlos Eduardo de Tavira de Veroni por compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia y esta mirada crítica sobre la desobediencia civil. Ha sido un honor tenerlo con nosotros, maestro. Muchas gracias. Y les recordamos que para nuestra siguiente conferencia va a ser igual de interesante y prometedora. Nos encantaría volver a contar con su participación. Para estar al tanto de nuestras actividades, los invitamos a seguir nuestras cuentas. Facebook en Democracia 21-23, donde compartiremos toda la información necesaria. Y bueno, esperamos que tengan una excelente tarde a todos. Nos estamos encontrando para la siguiente conferencia. Y bueno, espero que tengan un lindo día. Gracias.